Vamos a seguir trabajando con ángulos en este video. Yo acá les presento un pequeño esquema en el que tenemos dos rectas, M y N, que son paralelas, lo voy a aclarar acá. M y N son paralelas, y una tercera recta, T, que es transversal a ellas dos, es decir, que las corta a las dos. Después, si nos fijamos bien, en estas rectas se nos forman 8 ángulos en total. Acá tenemos el primero, lo vamos a llamar A, el ángulo B, el ángulo C, D, E, el F, el G y el H. Tenemos en total 8 ángulos. Lo que vamos a ver ahora es qué particularidad presentan esos ángulos y qué clasificación especial merecen. El primero que vamos, el primer grupo de ángulos, por así decirlo, del que vamos a hablar, es el de los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes presentan una particularidad muy interesante. Y para tratar de analizarlo, me voy a valer de un ejemplo un tanto culinario, por así decirlo. Fíjense que acá tenemos dos zonas de ángulos. Bien, tenemos la zona 1 y la zona 2. Imaginemos a esas dos zonas, vamos a trasladarlas acá. Imaginemos esas dos zonas como si fuesen dos pizzas exactamente iguales, las que tenemos las mismas cantidad de porciones y el mismo sabor, la misma pizza. Voy a borrar acá. Entonces, supongamos que si nosotros tomamos una porción de una, otra persona toma la misma porción pero de la otra pizza. ¿Ven? Estas porciones serían iguales. Y lo mismo cada vez que nosotros tomamos una porción. Tomamos esta y la otra persona toma esta otra porción. Luego, nuevamente, nosotros agarramos esta porción y la otra persona agarra la correspondiente de la otra pizza. Estas porciones, que ocupan el mismo lugar, por así decirlo, en la pizza, son las correspondientes, lo que yo les estaba comentando. Y esas porciones son iguales. Si nosotros trasladamos este conocimiento a los ángulos que tenemos acá, podemos ver lo mismo. Si alguien toma el ángulo A de la zona 1, de la zona 2 tomaríamos el ángulo E. Si en cambio tomamos el ángulo C, la persona tomaría el ángulo G de la otra zona de ángulos. Y esos son los ángulos correspondientes. Y como dijimos cuando trabajamos con las pizzas, los ángulos correspondientes son iguales. Voy a aclararlo acá. Ángulos iguales. Ángulos iguales. Muy bien. Entonces, vamos a notar cuáles son estos grupos de ángulos. Ya nombramos al A y al E, al ángulo A y al ángulo E. Tenemos al C y al G. Tenemos también al B y el F y al D y el H. B y F y del D y H. Entonces tenemos estos 4 pares de ángulos que son correspondientes, es decir, que son iguales. Vamos a ver la segunda clasificación de este tipo. Voy a hacer una separación acá. La otra clasificación que existe es la de los ángulos alternos. Los ángulos alternos, a su vez, se subdividen en dos clasificaciones. Los alternos internos
y los alternos externos. La palabra alternos nos está diciendo que hay que mirar a las cosas, o a los ángulos en este caso, de manera alternada. Pero de manera alternada ¿en relación con qué? Sería la pregunta. De manera alternada en relación a los costados, por así decirlo, de la recta transversal. Nosotros tenemos que mirar un ángulo de esta zona y luego mirar un ángulo de este otro lado de la transversal. Si no queda claro, fíjense que la recta transversal divide a todo el esquema en dos partes, esta parte y esta parte. Entonces lo que nos dice los ángulos alternos es que nosotros debemos mirar un ángulo de una de las partes y otro ángulo de otra de las partes. Vamos a ver a los internos. La terminación internos o la clasificación internos hace referencia, internos y externos, ¿verdad? Están haciendo referencia a la zona comprendida por las paralelas. Esta es la zona interna a las paralelas. Tiene sentido. Dentro de las paralelas tenemos esa zona. Y exterior a las paralelas tenemos estas dos zonas. A eso hace referencia la clasificación entre internos y externos. Es decir, que los alternos internos van a ser alternadamente uno de un lado de la transversal y dentro de la zona de las paralelas y otro del otro lado. Por ejemplo, si nosotros tomamos al C, aclaro, otra de las clasificaciones que dice, otra de las características que dice, es que no sean, voy a aclarar, no sean adyacentes. Que no sean adyacentes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos al ángulo C, miramos claramente interno a la zona comprendida por las paralelas, vamos a tener que mirar del otro lado otro ángulo que sea interno a las paralelas y que no sea el adyacente. El único que nos queda es el E. Es decir, que el C y el E son ángulos alternos internos. Y de la misma forma, si nosotros tomamos el D, vamos a tener que tomar el F. Y estos ángulos alternos internos, fíjense que son cruzados, tenemos que mirarlos cruzados, son iguales. Es decir, que estamos hablando de ángulos iguales. Ángulos iguales. Y vamos a notar entonces, tenemos dos pares en los internos, que son el C y el E, y el D y el F. D y F también son ángulos alternos internos. Y de los alternos externos tenemos que mirar lo mismo, nada más que en la zona comprendida, en la zona que no está comprendida, perdón, por las paralelas. Por ejemplo, si nosotros tomamos el B, tenemos que buscar el cruzado, que es el H. Y si nosotros tomamos el A, buscamos el cruzado, que es el G. Y estos dos ángulos también son iguales. Entonces tenemos en los externos, voy a borrar acá si hacemos una división. Total, esto espero que ya haya quedado claro. Entre los internos y los externos. Tenemos entonces al B y H, la pareja de ángulos B y H son alternos externos, y A y G. Muy bien. Entonces, solo nos queda ahora ver una de las clasificaciones. Voy a borrar acá lo que ya vimos para tener más lugar. Y los que vamos a ver ahora son los conjugados. Los conjugados que también se subdividen en internos y externos. Internos
y externos. Voy a hacer mejor la X, ahí está. Internos y externos. Y lo que dice los ángulos conjugados es que tenemos que ver, en este caso, no de manera alternada a los ángulos o viendo a la recta transversal, sino del mismo lado. Y estos ángulos, si miramos del mismo lado, es decir, si tomamos al ángulo G, vamos a tener que buscar su conjugado en esta misma zona, a diferencia de los alternos que lo teníamos que buscar de manera cruzada. En este lado, que es claramente la zona externa a las paralelas, ¿verdad? Tenemos que buscar el conjugado, que es el B. Es el que está opuesto a él. Es decir, que los alternos externos van a ser G y B, el ángulo G y el ángulo B, y del otro lado de la transversal nos encontramos con el A y el H. Fíjense que son los que están del otro lado, cruzando, por así decirlo, cruzando la zona de las paralelas. Tenemos entonces al A y al H. Y si miramos la parte interna de las paralelas, vamos a encontrarnos con el F, nos cruzamos y tenemos al C, y al E, y nos cruzamos y tenemos al D. Entonces, F y C, y D y E. Son los dos pares de ángulos conjugados internos. ¿Y qué particularidad presentan los ángulos conjugados? Fíjense que no son iguales, sino que son ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Es decir, que suman 180 grados. Y esto entonces es las clasificaciones de ángulos en correspondientes, conjugados y alternos.